Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Si no queréis comer cuento, si queréis pensar por vosotros mismos, este es vuestro canal. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Durante 20 años... la CIA trabajó en un proyecto que parece más de ciencia ficción que realidad. Se llamó MKUltra. Un proyecto de control mental en el que poder modificar el comportamiento de las personas, de la gente, incluso de grandes masas. Lo más importante, modificar el comportamiento sin que ellos lo supieran. Esto puede parecer una locura. Se destruyeron casi todos los documentos y aún así quedaron 20.000 folios de aquella barbaridad, de aquella locura. Pero bueno, ¿cómo comenzó esto? Pues todo esto comienza en los años 40 del siglo pasado, cuando un científico en Suiza, su nombre era Albert Hofmann, descubre por casualidad una droga que pasó a la historia con el nombre de LSD, el ácido lisérgico. Y Hofmann casi enloqueció con aquel descubrimiento. ¿Por qué? Porque pensaba que era una droga que podría abrir la mente humana a capacidades nunca imaginadas. No sabemos cómo, la CIA empieza a interesarse por esta droga y fijaros qué casualidad, la fórmula del LSD era secreta. Pertenecía a la empresa Sandoz. Nadie sabe cómo, está claro esto. El caso es que esa fórmula en 1954 empieza a ser utilizada también por una empresa norteamericana, por la empresa Lilly. A partir de ahí, la CIA podía tener todas las cantidades de LSD que quisiera y a muy buen precio. Repito, nunca quedó claro cómo la empresa Lilly dio con la fórmula del ácido lisérgico. Bueno, ¿quién fue el señor que estuvo al mando durante estos 20 años del proyecto MKUltra? Las letras MK vienen de Mind Control, control mental. Bueno, pues ni más ni menos que este señor que tenéis aquí, que se llama Sidney Gautier. Bueno, pues Sidney Gautier es sorprendido en medio de toda esta locura porque en 1974 la prensa norteamericana filtra que su gobierno está haciendo experimentos con sus propios ciudadanos sin su consentimiento. Esto es un escándalo nacional y el Congreso de los Estados Unidos suspende el proyecto MKUltra en 1975 y arranca con una comisión de investigación en el Senado presidida y dirigida por el senador Ted Kennedy. Bueno, Sidney Gautier se puso delante de esa comisión del Senado y dejó claras dos cosas, dos hechos, repito, hechos comprobados que Sidney Gautier dejó delante de aquella comisión del Senado de los Estados Unidos de América. Lo primero, el proyecto MKUltra se crea y se diseña para el control mental, para poder controlar mentalmente a sujetos, ojo, muy importante, sin que ellos lo supieran. Y lo otro que dejó claro en aquella comisión del Senado es lo siguiente. Para poder tener ese control mental, la CIA dentro del proyecto MKUltra tuvo en cuenta varios factores muy importantes. Lo primero, el uso de drogas. Lo segundo, el uso de la hipnosis. Y lo tercero, el uso de chip que se podían implantar en la mente para controlar nuestro comportamiento. De lo que nos estaba hablando Sidney Gautier, ¿era ciencia ficción o era una realidad científica? Bueno, pues la verdad que modificar el comportamiento a través de un chip implantado en el cerebro era una realidad científica desde 1963. Y ese invento lo hizo un médico, un doctor que era español,
José Manuel Rodríguez Delgado. Mirar estas imágenes. Esto sucedió en noviembre de 1963 en Córdoba, España, en un tentadero. Ahí el que aparece es un toro, un novillo, que se llamaba Lucero, que pesaba algo más de 260 kilos. Lo que hace el doctor Delgado es implantarle un chip en la cabeza y mediante ondas de radio, el animal, en vez de embestir cuando aparece el doctor Delgado, se queda quieto y se apacigua. Cambió un comportamiento violento, agresivo, por una forma de comportarse completamente apacible. Lo que hizo el doctor Delgado aquella tarde de noviembre de 1963 dio la vuelta al mundo. Incluso llegó a ser portada del diario New York Times. Ahí tenéis el reporte del diario New York Times. Bueno, el doctor Delgado se fue a trabajar a Estados Unidos. Eso sí, él siempre negó que trabajase para la CIA o que algún día fue parte del proyecto MKUltra. Jamás nadie lo pudo demostrar. Lo que sí es cierto es que los norteamericanos, la CIA, ya tenía el invento. Si tú podías poner un chip para disminuir o borrar la agresividad, podías poner un chip para que alguien fuera tremendamente asesino. Si tú mezclabas el chip junto con el consumo de droga, junto con hipnosis, crear un asesino perfecto podía resultar incluso bastante sencillo. Pero bueno, ¿llegó a utilizar la CIA esta tecnología, estos conocimientos, esta experimentación para crear realmente asesinos programados? Pues desde mi punto de vista hay dos casos muy claros. El primero de ellos es el intento de magnicidio que hubo en Filipinas el siglo pasado por un señor que se llamaba Luis Castillo, un ciudadano puertorriqueño que intentó asesinar al dictador Ferdinand Marcos. Bueno, pues cuando la policía filipina detiene a este sujeto y empieza a interrogarlo, resulta que este señor manifiesta hasta 4 personalidades diferentes. En una de ellas decía que era un militar norteamericano que había estado prestando servicios en Vietnam del Sur. En otra, por ejemplo, decía que era el hijo de un agente de la CIA, de un extraño y misterioso fumador en pipa. A ver si alguno de vosotros me ayuda y es capaz de encontrar fotos en Google de Luis Castillo. Yo no he sido capaz. Es algo de lo que hay mucha información bibliográfica, pero muy poca información en la red. Y eso, con sinceridad, me hace sospechar. Bueno, pues tenemos el caso de Luis Castillo. Pero el caso que más me inquieta, con mucha diferencia, porque huele realmente muy feo, es la historia de Jack Ruby. Jack Ruby fue el asesino de Lee Harvey Oswald, a su vez el asesino de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, Jack Ruby era, con perdón, un patán sin poca importancia. Y muy sencillo, porque simplemente había pertenecido a grupos norteamericanos, anticomunistas y alguna cosa así, trabajaba en locales que se dedicaban a la prostitución o al juego ilegal, pero era un patán de muy poca monta. Pues cuando Lee Harvey Oswald asesina a Kennedy, justo 48 horas después, sin que apenas Oswald hubiera podido comentar nada, simplemente que él no era el asesino de Kennedy, en un intercambio que había de una comisaría a otra con el detenido, aparece Jack Ruby, le pega un tiro y lo mata. Pues qué extraño que sin que Jack Ruby tuviera antecedentes psiquiátricos, el gobierno de los Estados Unidos de América decidiera mandar a uno de los psiquiatras más prestigiosos del país, a Loyon West, que era el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Los Ángeles, decide mandarlo para que haga una exploración psiquiátrica del sujeto. Loyon West, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Los Ángeles. No era cualquier psiquiatra.
Bueno, pues Loyon West lo que dice es que Jack Ruby está como un cencerro, que está loco, y que este señor, en vez de ir a una prisión, donde debe de ir es a un centro psiquiátrico penitenciario. Le mandan a un centro psiquiátrico penitenciario y a los 2 años muere de cáncer. Bueno, pues Loyon West, por lo que se hizo famoso, no solo es por ser parte del proyecto MKUltra, sino porque en uno de los experimentos del proyecto MKUltra, este caballero se cargó a un elefante en el zoológico de Oklahoma por sobredosis de LSD. Ojo a esto. Loyon West pertenecía al proyecto MKUltra, que extraño que con todos los psiquiatras que hay en Estados Unidos sea el que el gobierno designa para que lleve el análisis psiquiátrico de Jack Ruby. Este pasa a un centro psiquiátrico y luego a los 2 años fallece. No sé qué opináis vosotros, pero todo esto huele, pero que muy, muy feo. Lo que yo opino con sinceridad, que Lee Harvey Oswald sabía demasiadas cosas, era un exmarine que había estado además en la Unión Soviética, y activaron a este asesino programado, a Jack Ruby, y este asesina, mata y quita de en medio a Lee Harvey Oswald. En mi opinión, jamás podré demostrarla. Me gustaría saber la vuestra a través de las redes sociales y a través de los comentarios que tenemos aquí abajo en este vídeo. ¿Pensáis que la CIA, pensáis que el Pentágono, que el gobierno norteamericano ha olvidado estas cosas, las ha dejado como algo del pasado? ¡Qué barbaridad poder manejar el comportamiento de la gente como si fueran robots! Obvio no. DARPA, que se dedica dentro del Pentágono a todos los proyectos de alta tecnología, es el consorcio, el organismo que es el que maneja en qué se invierte el dinero para proyectos de alta tecnología del Pentágono, sigue con esto a día de hoy. Sigue creando chip, sigue investigando en chip para poder modificar el comportamiento de los soldados. En este caso, por ejemplo, en este reporte de prensa que veis aquí, lo que dice es que invierte dinero en crear chip que puedan ayudar a que los soldados se sientan super soldados. ¿Estarán haciendo otras cosas como sucedió ya el siglo pasado con el proyecto MKUltra? Yo juraría que sí. Vosotros decidís qué hay detrás de esto y qué no. Lo que tengo muy claro es que las cosas que sucedieron en el proyecto MKUltra son tan importantes y no las conocemos, que hacen que décadas después parte del presupuesto del Pentágono se siga invirtiendo en chip para cambiar el comportamiento de los seres humanos. Qué miedo me da esto, que intenten convertirnos en cyborg, en robot, medio humanos, medio máquinas. ¿Qué opináis? Aquí espero vuestros comentarios y dentro de muy poco nuevos vídeos sobre MKUltra y otras conspiraciones que seguro que os aterran. Hasta luego.